¿Cómo es que somos creyentes? ¿Gracias a quién o gracias a qué? ¿Ok? Eso es uno de los primeros objetivos. Y dentro de, derivado de eso, o como una contraparte de eso, Pablo se propone también hacer conciencia a los creyentes de dónde es que han venido. Y esto me alegra que encaje porque precisamente sin haberlo planificado así, fue gran parte del mensaje que estuvimos compartiendo para Yom Teruah, ¿se acuerdan? Habíamos hablado del poder de la palabra Mashiach, cómo nos transformaba, y habíamos empezado hablando de la gratitud, de la confesión, del reconocimiento. Entonces es muy curioso porque pareciera cualquiera que se pusiera un poco sentimental hoy, diría que bueno, que esto como que sobra, ¿no? Vamos a ver por qué. Lo primero que dice Pablo en el capítulo 2, y empezamos aquí en firme, es, y en cuanto a ustedes, literalmente dice, y ustedes, es una construcción bastante semítica, como cuando uno dice Bani, y yo, pero da a entender como en cuanto a mí, ¿sabes? Entonces en griego dice quejimas y ustedes, que se entiende, repito, y en cuanto a ustedes, dice, estando muertos, y aquí quiero hacer una precisión antes de continuar. Me di cuenta, por ejemplo, que las traducciones normalmente, aquí tengo, como siempre lo hago, la Reina Valera, por ejemplo, voy a poner un paralelo, voy a poner aquí la nueva versión internacional, que son de las que más se leen, así muy distintas entre ellas. Y fíjense ustedes, es muy curioso porque, claro, la nueva versión internacional sigue el orden de ideas tal cual como está en griego. Lo primero que dice es, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Fíjense ustedes, esto es muy importante cuando vamos comparando versiones, ¿no? Porque efectivamente es mucho más parecida a la nueva versión internacional que la Reina Valera. La Reina Valera lo primero que dice, y Él os dio vida a vosotros. Claro, te das cuenta, ¿no? Que no es que esté mal, claro, pero influye mucho el énfasis o el orden lógico con el que va hablando y luego cómo desemboca. Entonces lo que hacen a veces los traductores es como acomodar el texto porque a ellos les parece que suena mejor así. Ellos piensan en su buena fe que tal vez va a ser más fácil de entenderlo, pero a veces lo que se hace es oscurecer porque quedan como cruzados los sentidos o el fluir de las expresiones. Entonces yo voy a leer desde el griego directamente y dice así, en cuanto a ustedes, estando muertos, y oígase bien, no dice en, dice por las transgresiones. En griego dice paraptomasin. La palabra paraptomasin básicamente es como tomando una cuesta paralela, como hemos hablado del prefijo para, significa al lado. Entonces paraptomasin es como tomar el camino equivocado de al lado y salirse del riel. Entonces básicamente está diciendo, ustedes estaban muertos. Muertos con respecto a qué. Sabemos que esto no es una expresión literal, ¿no? La obviedad está clarísima, o sea, la obviedad es contundente. Evidentemente no está hablando de una muerte literal, ¿de acuerdo? Porque no tendría ningún sentido escribir una carta a una comunidad de gente difunta. Estamos hablando de muertos en un sentido simbólico, alegórico, espiritual. Dice, ustedes, estando muertos por las paraptomasin, por las salidas de ustedes, por las transgresiones de ustedes y por los pecados de ustedes. Mira que lo dice por. Ese por está implícito en la palabra tis, se escribe tois, tis, y es porque te está tratando de decir que la muerte es debida a eso. ¿Sabes? Porque en castellano suelen traducir, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. En. Claro, como que estás muerto dentro de eso. Y no es el sentido. Te está diciendo es que estás muerto por, gracias a causa de eso, muy bien. A causa de las transgresiones
y los pecados de ustedes. Ahora, estamos aquí en un punto muy interesante porque, claro, no podemos desconocer que efectivamente ya es una idea muy clara de la Escritura que todos heredamos la muerte, porque dice que la muerte entró al mundo por un hombre y pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces quiero recordar que cuando hablamos de pecar, hay dos tipos de pecado. Todos los hombres pecaron significa que adquirieron una naturaleza pecaminosa, ¿ok? Y en función de esa naturaleza pecaminosa, violan o transgreden los mandamientos. Entonces, para que quede muy claro, por ejemplo, el primer Adán, lo que en realidad hizo Eva y luego Adán, por eso es que Pablo le explica por allá que la que pecó fue Eva. ¿En qué sentido? La palabra original dice la que transgredió. ¿Por qué? Porque fue la que se saltó la cerca, fue la que cruzó el límite. Entonces, esa transgresión derivó en una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque cuando se salieron del cerco, que era el jardín del Edén, y se hallaron fuera y entraron en comunión con el otro árbol, que es el árbol de la muerte, eso derivó automáticamente una transformación de su genética, de su ADN, de su biología, de su naturaleza, y automáticamente se hicieron muertos en términos de que ya no eran de una vida indestructible. Ellos seguían vivos, claro está, pero fíjate qué interesante, la escritura siempre nos está invitando a que hagamos conciencia de que esta existencia nuestra, desde la salida de Adán y Eva del Gan Eden hasta hoy, hasta este momento, esto es un remedo de la vida, es un pálido reflejo de la vida y todavía estoy siendo respetuoso. ¿Me explico? Porque la vida es Dios. Siempre tenemos que tener ese pensamiento claro. La vida es Dios. Eso es una reprogramación que tenemos que hacer de nuestro lenguaje, de nuestra forma de pensar. Entonces, lo que nosotros vivimos aquí, bueno, es una existencia biológica, básicamente es el funcionamiento de un sistema biológico en un entorno y todo lo demás, pero esto no es en sí la vida, ¿sabes? Es una pequeña demostración, una pequeña sombra, un pequeño vestigio de lo que significa estar vivo. Entonces, por eso dice, ustedes, estando muertos por las transgresiones y por los pecados de ustedes, aquí estamos haciendo estamos viendo una combinación. Claro, no quiere decir ahora de que si alguien no transgrede y no peca, entonces no muere o no está muerto, porque eso es imposible. Ya lo dice el libro de Eclesiastés. No hay un hombre que sea tzadik y que nunca peque. ¿Por qué? Porque todos se hicieron pecaminosos. Yo creo que a veces es necesario nosotros hacer el ejercicio cuando leamos pecador o pecó, como en este contexto, pensar primeramente se volvió pecaminoso, ¿sabes? Porque es la naturaleza pecaminosa la que primero está allí y ya luego, en nuestro caso, fíjate tú, como comentaba ahora, ¿no? El primer Adán primero transgredió y luego se hizo pecaminoso. Ahora en nuestra situación es al revés. Ahora somos pecaminosos de base y transgredimos, ¿sabes? Por eso es que está diciendo, ustedes estaban muertos por las transgresiones y por los pecados en segundo lugar, porque es la base, ¿no? El pecado es es la que originó la muerte. Pero lo que hoy está evidente, lo que te dice a ti, bueno, y digo a ti así en general, ¿no? Igual Pablo lo está haciendo aquí, ¿no? Estamos hablando de la humanidad. A ti, humano, a nosotros, lo que representa o demuestra, sobre todo me gusta la palabra demostrar porque la vamos a usar aquí, lo que demuestra que alguien está muerto espiritualmente o con respecto a Dios es su capacidad para transgredir. ¿Por qué? Porque todos nosotros ahora mismo somos pecaminosos. Tenemos la misma naturaleza. Si yo me corto ahora, me sale la misma sangre que le sale al otro. Sí, somos igual de pecaminosos. Pero la capacidad para transgredir ha cambiado. O por lo menos tiene que verse cambiando. Por lo menos tiene que verse que está
siendo regenerada y transformada por ese poder que opera en nosotros. Es allí donde vamos a ver en última instancia y en la práctica la diferencia entre un humano pecaminoso promedio como nosotros, pero la diferencia entre nosotros como creyentes y el resto de los mortales. ¿Por qué? Porque ahora en nosotros opera otro poder. Y eso va a seguir hablándolo aquí. Entonces mira cómo les está recordando básicamente lo que termina diciendo al final del versículo 10. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Esto es para decirles y recordarles que no había posibilidad alguna en que el ser o por la cual el ser humano obtuviese la salvación basado en sus propios méritos o acciones. No había forma. Esto es lo que bien ya había ilustrado Mashiach en su momento, cuando el famoso episodio del joven rico que se le acercó y le dijo, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ya Mashiach enseguida lo miraría con cierta lástima, ¿no? Dice, bueno, este cree que todavía es de hacer. Bueno, vende todo lo que tienes y sígueme, si es que te interesa verdad la vida eterna. Claro, ¿qué le estaba enseñando? Hombre, que no es por obras, que no es por obras. Por eso los apóstoles dijeron, Señor, pero si este que es multimillonario, que puede hacer montones de obras y ayudar a mucha gente y salvar a mucha gente, no se salva por eso, entonces ¿quién será salvo? Correcto, esa es la pregunta. Nadie, porque nadie por obras se va a salvar. Esto es muy fuerte. Por eso yo he enfatizado mucho, y aunque he dicho que no es para andar discutiendo sobre el tema, pero a veces llega a hacer mucho daño esta teología del libre albedrío que sugiere como que tú eres el que decide. No decides, estabas muerto por la naturaleza pecaminosa y también ahora por las transgresiones. Aunque alguien diga, es que yo no conocía a Dios, no importa, es que las transgresiones están allí. Ya lo dice esa máxima que todos conocemos, la ignorancia de la ley no te exime de la responsabilidad. Así que ya está. Nadie puede decir, es que yo no conocía los mandamientos de Dios. Sí, no pasa nada, eres transgresor igual. Tienes que responder. Has hecho un daño en la creación que le pertenece a Dios. Has hecho un daño en esa